el peso de la plata y el vuelo del fénix. El peso escalofriante de la plata antigua se sentía pesado en mis manos, una pareja perfecta para la pesadez en mi alma. Cada año, la cena familiar Preston era mi particular prueba de fuego, una actuación en la que rezaba por fin ganarme mi lugar. Mi esposo, Owen, era un fantasma a mi lado, su afecto tan frío como los suelos de mármol de su hogar ancestral. Y a la cabecera de la mesa se sentaba su padre, Robert Preston, un hombre tallado en granito y desaprobación, cuyo silencio era más ruidoso que cualquier crítica. Pero este año fue diferente. Este año, mi esposo no solo trajo su distancia emocional a la cena, la trajo a ella. Y entre los escombros de la noche, después de que ella me marcara con una palabra que destrozaría mi mundo, el único hombre al que más temía sería quien cambiaría todo. Esta no es solo una historia de traición, es una historia de cómo una sola palabra destinada a destruirme terminó liberándome. La finca Preston no era un hogar, era una declaración. Extendiéndose por hectáreas de cuidado campo de Madrid, la mansión de estilo georgiano se alzaba como un monumento al dinero antiguo y al poder generacional. Cada tabla de suelo pulida, cada óleo de un ancestro de rostro severo, susurraba una sola palabra intimidante: linaje. Era un linaje del que yo, Willa, ciertamente no formaba parte. Mi propia historia estaba escrita en el asfalto agrietado de un barrio obrero de Sevilla, lleno del aroma del pan casero de mi madre y el sonido de la risa de mi padre. Era un mundo de calidez y amor, pero en los sagrados salones del dominio Preston era una desventaja, un trasfondo que debía pasarse por alto, un detalle inconveniente en la narrativa, por lo demás perfecta, de su hijo, Owen Preston. Había conocido a Owen en la universidad. Era magnético, un torbellino de encanto y confianza que me cautivó. Me dijo que le encantaba que yo fuera real, que mi falta de pretensiones era un soplo de aire fresco. Le creí. En mi ingenuidad, confundí su fascinación por mi mundo diferente con una aceptación genuina. Los primeros 5 años de nuestro matrimonio habían sido una lenta y dolorosa educación en la verdad. La autenticidad que alguna vez apreció se convirtió en una fuente de vergüenza privada para él. Mis gustos sencillos eran poco refinados. Mi falta de conexiones era una desventaja social. Era su esposa bonita y presentable, pero no era, y nunca sería, una Preston. La cena anual de la Fundación Familiar Preston era la cumbre de mi ansiedad. No era una cálida reunión familiar. Era una reunión de la junta directiva corporativa, disfrazada con fina porcelana y lino almidonado. El invitado de honor siempre era Robert Preston, el patriarca de la familia. Era un hombre que se comunicaba con frases cortantes y miradas de evaluación. Había convertido la respetable firma de inversión de su padre en un imperio global y dirigía a su familia con la misma eficiencia implacable. Su mirada me hacía sentir como una partida en una hoja de balance que constantemente tenía un rendimiento inferior. Había pasado años tratando de obtener una sola sonrisa genuina de él, una pizca de la aprobación que tan fácilmente le daba a Owen. Nunca llegó. La madre de Owen, Catherine, había fallecido hace una década, pero su presencia estaba en todas partes. Su retrato, regio y severo, colgaba sobre la gran chimenea. La gente hablaba de ella con una reverencia silenciosa. Era, según todos los relatos, la esposa corporativa perfecta, impecable, estratégica
y nacida en la familia adecuada. Era el estándar con el que se me medía y se me encontraba perpetuamente deficiente. La hermana de Owen, Sophie, era una versión más joven y aguda de su madre. Sus cumplidos eran indirectos, sus sonrisas finas. «Oh, Willa, es un color valiente para ti», decía, sus ojos escaneando mi vestido con una mirada que le despojaba de cualquier elegancia que yo creía que tenía. Este año, el pavor se sentía más pesado. Owen había estado distante durante meses, una nueva clase de frialdad instalándose entre nosotros. Las noches hasta tarde en la oficina se hicieron más frecuentes. El aroma de un perfume caro y desconocido se aferraba a sus chaquetas. Cuando intenté hablar con él, me cerró la puerta con facilidad. «No seas paranoica, Willa. Solo estamos tratando de cerrar el trato de Henderson. No entenderías la presión». Estaba en nuestro cavernoso dormitorio, del tamaño de todo el primer piso de la casa de mis padres, abrochándome un collar de perlas, una de las pocas piezas de mi propia joyería que me atrevía a usar. Entre los diamantes Preston, Owen entró, ya vestido con un traje Tom Ford a medida, revisando su reflejo en el espejo sin mirarme. «¿Es eso lo que vas a usar?», preguntó, su tono monótono. Miré mi vestido. Era un deslumbrante azul zafiro de seda, sencillo pero elegante. Había pasado semanas eligiéndolo. «Sí. ¿No te gusta?». «Está bien», dijo. La palabra una sentencia de muerte. «Solo un poco simple. Sophie lleva Dior». Se ajustó la corbata, su reflejo lo único que acaparaba su atención. «Intenta ser amena esta noche, ¿de acuerdo? Habla con mi tío Daniel sobre su nuevo yate. Y por el amor de Dios, no menciones el huerto comunitario de tu madre. Te hace sonar provinciana». Cada palabra era un pequeño y agudo corte. Asentí, el nudo familiar formándose en mi garganta. Era una chica provinciana jugando a disfrazarse, y mi disfraz nunca era lo suficientemente convincente. «Solo quiero que esta noche transcurra sin problemas», añadió, finalmente girándose hacia mí. Por un momento, vi un destello de algo en sus ojos. ¿Era culpa? ¿Arrepentimiento? Pero se desvaneció tan rápido como llegó, reemplazado por la fría máscara de un Preston. Por mi padre, por supuesto. Siempre era por su padre. Mi papel era simple: ser un activo silencioso y sonriente. No armar un escándalo. No ser un pasivo. No darle a Robert Preston otra razón para mirar a su hijo con decepción y verme a mí como la causa. Mientras bajábamos la majestuosa escalera, el murmullo de voces del gran comedor de abajo sonaba como el juicio de un jurado. Puse mi mano en el brazo de Owen, buscando una pizca de conexión, de compañerismo. Su músculo estaba tenso, inflexible. Ya estaba a millones de kilómetros de distancia. Respiré hondo, enderecé los hombros y me preparé para enfrentar a los leones, completamente inconsciente de que el verdadero depredador aún no había entrado en la habitación. El comedor era una obra maestra de opulencia intimidante. Una larga mesa de caoba, pulida hasta brillar como un espejo, reflejaba la reluciente araña de arriba. Estaba puesta para 14 personas, una colección de hermanos Preston, primos y aliados comerciales clave. El aire era denso con el aroma de costosos arreglos florales, y el murmullo de personas poderosas manteniendo una conversación educada y calculada. Robert Preston se sentaba a la cabecera de la mesa, un rey silencioso inspeccionando su corte. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado, su postura recta como una varilla. Reconoció nuestra entrada con un escueto asentimiento que se sintió más como un despido.
Sophie estaba cerca de la chimenea, riendo un poco demasiado fuerte por algo que su esposo, un hombre insípidamente apuesto llamado Geoffrey, había dicho. Me miró, y su sonrisa se tensó casi imperceptiblemente. La cena comenzó, un asunto sincronizado manejado por personal silencioso y eficiente. Se sirvió el primer plato, una delicada bisque de langosta. La conversación era forzada, una danza de alardes velados y preguntas cautelosas. El tío Daniel, de hecho, habló de su nuevo yate. Yo hice obedientemente las preguntas correctas, fingiendo un interés que no podía reunir. Podía sentir la mirada de Owen sobre mí desde el otro lado de la mesa, monitoreando mi desempeño. Por un momento, pareció que la noche transcurriría sin incidentes. Otra entrada incolora en la larga historia de las cenas familiares Preston. Estábamos a mitad del plato principal, un filete mignon que probablemente costaba más que mi presupuesto semanal de comestibles de mi infancia, cuando las puertas del comedor se abrieron. Un miembro del personal de la casa, un hombre al que reconocí como Thomas, el mayordomo principal, entró y se acercó a Owen, su expresión una máscara de incomodidad profesional. Se inclinó y susurró algo al oído de Owen. El rostro de Owen, que había estado con una expresión aristocrática aburrida, de repente se agudizó. Asintió bruscamente a Thomas, un brillo extraño, casi desafiante en sus ojos. Se puso de pie, secándose los labios con la servilleta. «Disculpen, todos», anunció a la mesa. «Parece que he olvidado algo. Vuelvo enseguida». La mirada de Robert se entrecerró. «¿Olvidado qué, Owen? Todo lo que necesitas está aquí». Su voz era baja, pero atravesó la habitación, silenciando todas las demás conversaciones. «Solo un documento. Para ti, de hecho, padre», mintió Owen, su suavidad casi convincente. «Una sorpresa. No tardaré un momento». Salió de la habitación, dejando atrás un silencio confuso y sospechoso. Sentí un nudo de ansiedad apretarse en mi estómago. Owen era un mentiroso terrible, y su sorpresa se sentía más como una amenaza. Sophie me lanzó una mirada interrogante, una sonrisa burlona jugando en sus labios como diciendo, «¿Qué ha hecho ahora tu patético esposo?». 5 minutos se estiraron hasta la eternidad. El personal comenzó a retirar los platos del plato principal en el incómodo silencio. Robert permanecía inmóvil, con los dedos entrelazados, los ojos fijos en la puerta vacía. No le gustaban las sorpresas, no le gustaban las desviaciones del plan, y ciertamente no le gustaba que le mintieran en su propia mesa. Entonces, las puertas se abrieron de nuevo. Owen entró de nuevo, pero no estaba solo. Del brazo de una, no lo estaba. Alta, imposiblemente esbelta, con una melena de cabello rojo fuego que parecía desafiar la gravedad. Estaba envuelta en un deslumbrante vestido verde esmeralda, con un corte atrevidamente bajo, una salpicadura de color fuerte y vivo en la habitación apagada y conservadora. Su maquillaje era impecable, su sonrisa afilada y depredadora. Se movía no con la deferencia silenciosa de una invitada, sino con la descarada confianza de una conquistadora. Un colectivo y silencioso jadeo pareció succionar el aire de la habitación. La reconocí al instante de un blog de sociedad que había revisado semanas atrás. Giselle Lavoie, dueña de una galería de arte con reputación de tácticas comerciales agudas y una escalada social aún más aguda, y, como sugerían los rumores silenciosos que tan desesperadamente había tratado de ignorar, la última obsesión de Owen. Mi tenedor cayó sobre mi plato,
El sonido resonó como un disparo en el silencio sepulcral. Se me heló la sangre. Esto no era solo una aventura. Esto era una declaración de guerra. Traer a su amante a la cena anual más sagrada de su familia, frente a su padre, frente a mí, fue un acto de tal crueldad y falta de respeto que no podía procesarlo por completo. Owen, con una expresión de triunfo petulante, la guió hacia la silla vacía a su lado, la que estaba directamente enfrente de mí. Ni siquiera me miró. Estaba actuando para una audiencia de uno. Su padre. «Todos», dijo Owen, con la voz resonando con una falsa alegría. «Me gustaría que conocieran a una amiga muy querida mía, Giselle Lavoie. Giselle, esta es mi familia». Los ojos de Giselle, del color del jade, recorrieron la mesa, deteniéndose un momento en Robert, con una deferencia practicada antes de posarse directamente en mí. Su sonrisa se amplió, una calculada muestra de lástima y victoria. «Es un honor absoluto finalmente conocerlos a todos», dijo, su voz un suave y ronco ronroneo. «Owen me ha hablado mucho de ustedes». Nadie se movió. Nadie habló. La mandíbula de Sophie estaba floja por la sorpresa. El tío Daniel parecía haberse tragado una espina de pescado. Todos los ojos se dirigieron de Owen a la audaz mujer a su lado, a mí, esperando la inevitable explosión. Pero la reacción más aterradora fue la ausencia de una. Robert Preston no movió un músculo. Su rostro era una máscara de fría furia, sus ojos como trozos de hielo. Miró a su hijo, y en esa mirada vi una tormenta gestándose, una tempestad de ira tan profunda que hizo que toda la magnífica habitación se sintiera pequeña y frágil, como si pudiera ser destrozada en cualquier momento. La invitada no deseada había llegado, y con ella había traído el apocalipsis. El silencio que siguió a la introducción de Giselle era tan absoluto, tan pesado, que se sentía como una presencia física en la habitación. Era un silencio lleno de preguntas tácitas, de recriminaciones, del puro y sin adulterar shock de todos los presentes. Era el tipo de silencio que precede a un veredicto. Owen, embriagado por su propia audacia imprudente, parecía ser el único inmune a él. Le apartó la silla a Giselle, un gesto de caballerosidad tan fuera de lugar que era grotesco. Ella se sentó con una gracia teatral, como si ocupara su legítimo lugar en un trono. «Giselle es la dueña de la Galería Lavoie en el centro», continuó Owen, tratando desesperadamente de llenar el vacío con charla. «Ha estado asesorando a la firma en nuestras adquisiciones de arte corporativas. Su ojo para el talento es simplemente incomparable. Estaba tratando de presentarla como una asociada de negocios, un patético y transparente intento de legitimar su presencia. Nadie se lo creía. La forma en que ella colocó su mano en su brazo, el brillo posesivo en sus ojos, era una actuación de intimidad para que todos la vieran. Fue Sophie quien rompió el hechizo. Soltó una risa corta y aguda que era puro ácido. «Owen, ¿has perdido completamente la cabeza?», siseó al otro lado de la mesa, su rostro una máscara de incredulidad y asco. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?». El rostro de Owen se endureció. «Estoy presentando a una invitada, Sophie. Intenta tener modales». «¿Modales?», le respondió ella. «Traes a esta mujer a la mesa de papá, con tu esposa sentada ahí mismo, ¿y quieres hablar de modales?». Giselle, imperturbable, simplemente sonrió. Fue una lenta y deliberada curvatura de sus labios, que era más un arma que una expresión de calidez.
Cogió su copa de vino, sus largas uñas carmesí, chasqueando contra el cristal. Entiendo que esto pueda ser un poco convencional, ronroneó, su mirada recorriendo la mesa antes de posarse, una vez más, en mí. Pero Owen y yo creemos en la transparencia. Esconder cosas es tan tedioso, ¿no crees, Willa? Mi nombre en sus labios se sintió como una violación. No pude encontrar mi voz. Mi garganta estaba apretada, mis manos apretadas en puños en mi regazo, mis propias uñas clavándose en mis palmas. Podía sentir cada ojo en la habitación sobre mí, observándome, esperando que me desmoronara. Me sentí pequeña e impotente, un animal acorralado en una habitación llena de depredadores. Miré a Owen, una súplica silenciosa en mis ojos. Arregla esto, di algo, termina esta pesadilla. Evitó mi mirada, concentrándose en cortar un trozo de su filete, ahora frío. Su cobardía era más dolorosa que la humillación pública. Él había orquestado todo este espectáculo, y ahora me estaba dejando a mí enfrentar las consecuencias sola. El personal, atrapado en el fuego cruzado, permanecía inmóvil junto a las paredes, sin saber si continuar el servicio o huir. Fue Robert quien, con un minúsculo movimiento de sus dedos, les indicó que continuaran sirviendo el vino. El gesto fue escalofriantemente tranquilo. Iba a dejar que esto se desarrollara. Estaba observando, probando. Giselle tomó su señal como una invitación. Durante el resto de la comida, dominó la conversación, tejiendo una narrativa de su perfecta compatibilidad con Owen. Habló de las subastas de arte a las que habían asistido en Ginebra, del viaje de fin de semana a la región de La Rioja que habían planeado, de las bromas internas que compartían. Cada anécdota era un dardo cuidadosamente dirigido, diseñado para resaltar todo lo que yo no era. Ella era sofisticada, mundana y profundamente inmersa en la vida real de Owen, la vida de la que yo estaba claramente excluida. Owen tiene una mente brillante para la estrategia, dijo, mirando directamente a Robert. Pero a menudo se ve sofocada por preocupaciones domésticas. Necesita una pareja que pueda igualar su ambición, que pueda desafiarlo. La implicación flotaba pesadamente en el aire. Una pareja como ella, no una esposa provinciana a la que le importaban los huertos comunitarios. Intenté comer, pero la comida sabía a ceniza en mi boca. Sentía las miradas de lástima de mi tío Daniel y las de desprecio de Sophie. Yo era la tonta, la esposa despistada cuyo marido estaba exhibiendo su aventura en la reunión más importante de la familia. La vergüenza era un calor físico que se extendía desde mi pecho a mi rostro. La conversación finalmente giró hacia el último proyecto filantrópico de la Fundación Preston, una nueva ala para el hospital pediátrico de la ciudad. Era un proyecto en el que había puesto mi corazón y mi alma durante el último año, sirviendo como enlace entre la fundación y la junta del hospital. Había organizado eventos para recaudar fondos, supervisado los planes de diseño y pasado incontables horas con los médicos y las familias. Era la única área de mi vida dentro del imperio Preston donde sentía que había hecho una contribución genuina. El tío de Owen, un hombre de rostro amable llamado George, se giró hacia mí. Willa, he oído que la gala de recaudación de fondos que organizaste fue un éxito masivo. Rompió todos los récords anteriores. ¿No es así? Un destello de orgullo atravesó mi neblina de miseria. Salió muy bien, dije, mi voz apenas un susurro. Fuimos muy afortunados con la asistencia. Antes de que pudiera decir más,
Giselle soltó una risa delicada y tintineante. «Oh, qué adorable», dijo, su tono goteando con descendencia. «Galas benéficas. Es tan importante que las esposas tengan un pequeño pasatiempo para mantenerse ocupadas, ¿no crees?» Mi cabeza se levantó bruscamente. Sus palabras, aunque pronunciadas con una sonrisa, fueron un desprecio directo y brutal a mi trabajo, a lo único que me daba un sentido de propósito. Owen, viendo su oportunidad de congraciarse con Giselle, intervino. «Giselle tiene razón. Es un pequeño proyecto bonito, pero apenas es el sustento de la compañía, querida». Eso fue todo. La presa de mi compostura, ya fracturada, finalmente se rompió. La humillación, la traición, el escozor de ser completamente insignificante por mi propio marido y su amante. Todo se unió en un único punto de ira al rojo vivo. «¿Un pequeño pasatiempo?», dije, mi voz temblorosa pero clara. «Pasé un año trabajando en ese pequeño proyecto. Va a proporcionar atención médica que salva vidas a niños enfermos. ¿Qué has aportado exactamente tú, Giselle, aparte de ser una experta en adquisiciones de arte?» La bofetada verbal aterrizó. La sonrisa de Giselle vaciló por una fracción de segundo. Sus ojos brillaron con veneno. Owen me miró, su expresión amenazante. «Estás causando un escándalo», gritaba su mirada. Giselle se recuperó rápidamente, su expresión endureciéndose en una sonrisa cruel. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro conspirador, pero audible. «Seamos honestos, Willa», dijo, sus ojos taladrando los míos. «Eres un comodín, una bonita pieza de escenografía que Owen adquirió cuando era joven e ingenuo. No aportas nada de valor real. No tienes la cuna, la ambición o el intelecto para ser una Preston. Solo estás aquí». Se recostó, con una expresión triunfante en el rostro. Había puesto todas las cartas sobre la mesa, verbalizando cada inseguridad que yo había albergado. Me había desvelado, me había desnudado frente a toda la familia, y aún no había terminado. El golpe final y mortal aún estaba por llegar. El aire en la habitación crepitó de tensión. Las palabras de Giselle flotaban allí, suspendidas en la luz brillante de la araña, feas e innegables. Ella había articulado la verdad tácita de mi matrimonio, el juicio silencioso que había sentido durante años por parte del clan Preston. Yo era una forastera, una decoración, un comodín. Mi propia ira, que había estallado tan brevemente, se extinguió por una nueva ola de desesperación. Miré a Owen, mi marido, el hombre que había prometido amarme y protegerme. Se sentó allí, con el rostro inexpresivo, la mandíbula tensa. No me defendió, no la refutó. Su silencio era su consentimiento. Estaba de acuerdo con ella. Mis ojos se llenaron de lágrimas, ardientes y punzantes. Me negué a dejarlas caer. No le daría la satisfacción de verme derrumbada. Levanté la barbilla, enfrentando su mirada venenosa con toda la fuerza que pude reunir. «No tienes derecho», dije, mi voz temblorosa pero firme. «No sabes nada de mí ni de mi matrimonio». Giselle se rió, un sonido que era a la vez musical y completamente desprovisto de calidez. «Oh, sé todo lo que necesito saber. Sé que Owen viene a mí para conversaciones intelectuales, para la pasión, para una unión de mentes. Viene a mí cuando necesita sentirse como un hombre. ¿Qué le ofreces tú? Una casa ordenada y una sonrisa insípida». Se inclinó más cerca, su voz bajando a un siseo bajo y vicioso
que pareció deslizarse por la mesa. ¿Por qué te querría? Eres una pequeña caridad sin valor que él recogió. No aportas nada a esta familia. No aportas nada a su vida. Eres, y siempre serás completa y absolutamente inútil. Inútil. La palabra me golpeó con la fuerza de un golpe físico. No era solo un insulto, era una marca. Se grabó en mi alma, confirmando cada miedo, cada duda, cada susurro de insuficiencia que alguna vez había tenido sobre mí misma. La habitación dio vueltas ante mis ojos. Los rostros alrededor de la mesa se difuminaron en una galería de jueces silenciosos. La satisfacción petulante de Sophie, la incómoda incomodidad del tío Daniel y Owen, la indiferencia fría e impasible de Owen, y luego estaba Robert. Durante todo el intercambio insoportable, había permanecido perfectamente inmóvil en la cabecera de la mesa. No había hablado, no se había movido, no había dado ninguna indicación de sus pensamientos. Era una estatua de juicio, su rostro una máscara inescrutable de granito. Todo el poder, toda la autoridad residía en él. Su silencio era el lienzo sobre el que se había pintado toda esta humillante escena. La única palabra, inútil, aspiró todo el sonido restante de la habitación. El tintineo de platos distantes en la cocina se detuvo. El suave zumbido del aire acondicionado pareció desvanecerse. Solo había el zumbido en mis oídos y el golpeteo de mi propio corazón roto. Esto era todo. El final. Owen había traído a su amante para aniquilarme públicamente, y ella lo había logrado. No había vuelta atrás. Mi matrimonio había terminado. Mi vida en esta jaula dorada había terminado. Estaba expuesta, humillada y marcada, lenta, deliberadamente. Robert Preston, a la cabecera de la mesa, colocó su cuchillo y tenedor sobre su plato. Produjeron un suave y definitivo tintineo contra la porcelana. El sonido, por muy silencioso que fuera, fue ensordecedor. Todas las cabezas en la mesa, incluida la mía, se giraron para mirarle. Sus ojos, que habían estado observando la escena con un frío desapego, ahora se encendieron con un fuego frío y azul. No miró a Giselle. No me miró a mí. Fijó su mirada directamente en su hijo, su heredero, Owen. Entrelazó las manos sobre la mesa, su postura inalterada, pero toda la energía de la habitación cambió, coalesciendo a su alrededor. El aire se volvió pesado, cargado de un poder inmenso y terrible. Ya no era un espectador. El juez estaba a punto de dictar su sentencia. Sus labios se abrieron, y por un momento aterrador, estuve segura de que iba a estar de acuerdo con ella. Me preparé para el golpe final. Inmortal. El que vendría del hombre cuya aprobación había anhelado tan infructuosamente durante casi una década. El patriarca estaba a punto de hablar, y yo sabía, con una certeza desgarradora, que sus palabras destruirían lo poco que quedaba de mí. La voz de Robert Preston, cuando finalmente llegó, no fue alta. No necesitaba serlo. Era un barítono bajo y resonante, salpicado de acero y empapado de autoridad absoluta. Captó la atención de todos en la habitación, silenciando incluso el frenético latido de mi propio corazón. Owen, comenzó, sus ojos aún fijos en su hijo. «Mírame». Owen, que había estado mirando su plato, levantó lentamente la cabeza. Su rostro estaba pálido, su petulancia anterior reemplazada por un destello de miedo. Había apostado, y estaba a punto de descubrir,
si había ganado. «Durante 10 años», dijo Robert, su voz tan fría y precisa como el bisturí de un cirujano. «Te he observado. Te he dado todas las ventajas, todas las oportunidades, las mejores escuelas, un puesto en la compañía que no te ganaste, un fondo fiduciario que podría sostener a una pequeña nación. Te di el apellido de la familia, y he observado cómo has despilfarrado cada uno de esos regalos». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. La habitación estaba tan silenciosa que pude escuchar el tenue tic-tac del reloj de pie en el pasillo. «Confundes mi silencio con aprobación», continuó Robert, su voz bajando aún más. «Crees que porque no te reprenda públicamente es porque estoy complacido. Permítame corregir esa idea errónea, ahora mismo. No estoy complacido. Estoy profunda y profundamente decepcionado». Owen se estremeció como si le hubieran golpeado. «El trato de Henderson del que sigues atribuyéndote el mérito». El labio de Robert se curvó en una mueca. «Fue rescatado por el equipo legal después de que tu arrogante incompetencia casi hundiera toda la fusión. Las ganancias trimestrales de las que te jactabas el mes pasado fueron el resultado de las tendencias del mercado, no de tu estrategia. Eres un pasajero en una empresa que tu abuelo construyó y yo expandí, y tienes la audacia de actuar como si fueras tú quien dirige el barco. Eres un traje vacío, Owen, un recipiente hueco y con derechos, con el nombre Preston estampado por fuera». La evisceración pública y brutal fue asombrosa. Sophie miró a su padre, con la boca abierta. Este era un lado de él que pocos habían visto. Estaba despojando a Owen de su orgullo, pieza por pieza, frente a toda su familia. Habiendo terminado con su hijo, la mirada helada de Robert finalmente cambió. Recorrió más allá de mí y se posó en Giselle. Ella, que había estado tan segura momentos antes, ahora parecía pequeña y expuesta. Su sonrisa depredadora había desaparecido, reemplazada por una mirada de shock con los ojos muy abiertos. «¿Y tú?», dijo Robert, su voz goteando desdén. Ni siquiera la honró con su nombre. «Hablas de valor, de mérito. Entras pavoneándote en mi casa, un hogar construido sobre un legado de integridad y trabajo duro. ¿Y te atreves a sermonear a mi familia sobre la ambición? Eres un parásito, una criatura de la oportunidad que se aferra al poder, creyendo que eso la hace poderosa. Estás equivocada. No eres más que una distracción fugaz para un hombre débil». La despidió con una última mirada fulminante, como si fuera una pelusa que debía ser apartada. Entonces sus ojos se movieron, y por primera vez esa noche, quizás por primera vez en años, se posaron en mí. Me preparé, pero la fría furia en su expresión se suavizó, reemplazada por algo que nunca antes me había sido dirigido, una mirada de respeto silencioso y profundo. «Durante 7 años», dijo, su voz ahora clara y resonante, dirigida a toda la mesa, pero destinada a mí. «Willa ha sido miembro de esta familia, ha soportado el esnobismo de nuestro círculo con gracia, ha tolerado las deficiencias de mi hijo con una paciencia que él nunca ha merecido, nunca ha pedido nada, sin embargo, ha dado mucho». Hizo un gesto vago hacia la habitación. «Todos la ven como callada. Confunden su amabilidad con debilidad. Son ustedes tontos». Cogió una pequeña carpeta de cuero que había estado junto a su plato, que yo no había notado antes. La abrió. «Este es el informe trimestral de la Fundación Preston», anunció. «Desde que Willa asumió las iniciativas de divulgación comunitaria y recaudación de fondos hace 2 años,
un pequeño pasatiempo, como mi hijo lo llamó tan ignorantemente, las donaciones benéficas han aumentado en un 40%. ¡40%! Ha conseguido subvenciones que ninguno de nuestros empleados asalariados pudo conseguir. Ha cultivado relaciones con donantes que habían descartado a esta familia como fría y desconectada. Hizo esto sin presupuesto, sin personal y sin apoyo de su marido. Hizo esto mientras dirigía tu casa, Owen, y gestionaba tus obligaciones sociales. Me miró directamente. Esa ala pediátrica del hospital, eso no es un pequeño proyecto bonito. Eso es un legado. Llevará el nombre Preston, pero el corazón de eso, el valor real, será suyo. Se me atragantó la respiración. Lágrimas, ya no de vergüenza, sino de un shock abrumador y una extraña y creciente gratitud, llenaron mis ojos. Él me había visto todo este tiempo, cuando yo pensaba que me estaba juzgando y encontrando deficiente. Había estado observando. Había estado prestando atención. Cerró la carpeta con un chasquido seco. El sonido hizo eco de la finalidad de sus siguientes palabras. Así que permítanme ser perfectamente, inequívocamente claro, dijo, su mirada volviendo a encontrar a su hijo. Giselle habla de valor. La ironía es insoportable, porque en esta habitación ella no tiene ninguno. Y tú, Owen, has demostrado esta noche que has despilfarrado el tuyo. La única persona en esta mesa que ha demostrado los verdaderos valores Preston, integridad, tenacidad e inteligencia, es tu esposa. Se puso de pie, su alta figura dominando el espacio. Owen, dijo, su voz ahora desprovista de toda emoción, fría como una tumba. A partir de este momento, estás suspendido de la Junta. Tus cuentas corporativas están congeladas. Desocuparás tu oficina el lunes. Vendrás a mi estudio mañana a las 9 de la mañana y discutiremos los términos severamente disminuidos de tu futuro. Has avergonzado a esta familia por última vez. Luego miró a Giselle. Fuera de mi casa. Finalmente se giró hacia mí. Su rostro era severo, pero sus ojos contenían un destello de algo que parecía casi una disculpa. Willa, tú, por supuesto, te quedarás aquí. Esta es tu casa. Y con eso, Robert Preston, patriarca y ejecutor, se dio la vuelta y salió del comedor sin mirar atrás, dejando tras de sí una escena de devastación total y la débil y reluciente posibilidad de un nuevo comienzo. En el momento en que las pesadas puertas del comedor se cerraron tras Robert, el hechizo de su autoridad se rompió y estalló el caos. Sophie soltó un sollozo ahogado e incrédulo. El tío Daniel comenzó a murmurar sobre el escándalo. Geoffrey, el esposo de Sophie, ya estaba al teléfono, probablemente cancelando algún futuro almuerzo de negocios con Owen. Owen mismo estaba lívido. Todo su cuerpo temblaba con una mezcla de rabia y humillación. Parecía un rey que acababa de ser destronado en un golpe rápido y brutal. Giselle, por su parte, estaba dando tumbos. Su máscara de confianza depredadora había sido arrancada, revelando a la oportunista calculadora y asustada que había debajo. «Owen, haz algo», siseó, agarrando su brazo. «No puedes dejar que me hable así, que nos hable así». Owen finalmente salió de su estupor. Se arrancó el brazo de ella y se puso de pie de un salto, su silla chirriando contra el suelo pulido. Sus ojos salvajes y furiosos encontraron los míos al otro lado de la mesa. «Tú», escupió, su voz un susurro venenoso. «Esto es culpa tuya. Tú hiciste esto. Tú lo pusiste en mi contra». Era tan absurdo, tan patentemente falso, que una burbuja de risa histérica casi se me escapó. Yo, la esposa impotente,
había orquestado de alguna manera la caída pública del heredero aparente a manos de su propio formidable padre. La acusación era un testimonio de su propia patética incapacidad para aceptar responsabilidades. No hice nada, Owen, dije, mi voz sorprendentemente firme. Tú te hiciste esto a ti mismo. Recoge tus cosas, le espetó a Giselle, sin siquiera mirarla. Nos vamos. Salió furioso de la habitación, sin decir una palabra más. Giselle, con el rostro como una máscara de furia y ambición frustrada, me lanzó una última mirada de puro odio antes de seguirlo, sus tacones de aguja haciendo un ruido de retirada en el suelo de mármol. Los invitados no deseados se habían ido. Los miembros de la familia restantes comenzaron a dispersarse rápidamente, murmurando incómodas disculpas y condolencias en mi dirección. No podían irse lo suficientemente rápido. Nadie quería estar cerca de la zona de explosión. Pronto me quedé sola en el magnífico comedor, rodeada de los escombros de mi vida. Platos a medio comer de comida exquisita, servilletas desechadas, y el fantasma de esa única palabra fea. Inútil. Pero ya no tenía el mismo aguijón. Las palabras de Robert habían sido un escudo, un poderoso antídoto contra su veneno. Me senté allí durante mucho tiempo, el shock retrocediendo lentamente, reemplazado por una calma extraña e inusual. No estaba segura de lo que pasaría después, pero por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo. Él no regresará esta noche. Levanté la vista para ver a Thomas, el mayordomo, de pie junto a la puerta. Su máscara profesional se suavizó con una mirada de genuina simpatía. El señor Robert me pidió que le informara que se ha preparado una suite para usted en el ala oeste, si desea privacidad, continuó. También preguntó si estaría dispuesta a unirse a él en su estudio. Mi corazón golpeó contra mis costillas, una citación al estudio de Robert. Durante años, ese había sido un lugar de terror, la habitación donde se diseccionaban los informes trimestrales decepcionantes y se amonestaba a los fracasos familiares. Pero esta noche se sentía diferente. Asentí. Gracias, Thomas. Iré en un momento. El estudio de Robert era el corazón de su imperio. Recubierto de estanterías de caoba de suelo a techo, llenas de textos legales encuadernados en cuero y primeras ediciones, olía a papel viejo, cuero y poder. Un fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras parpadeantes en las paredes. Robert estaba de pie junto al gran ventanal, mirando los oscuros y cuidados jardines. Tenía un vaso de lo que parecía whisky en la mano. Se giró cuando entré. Willa, gracias por venir. Por favor, siéntate. Señaló uno de los lujosos sillones de cuero frente a la chimenea. Me senté, con las manos entrelazadas nerviosamente en mi regazo. Se acercó y se sentó en el sillón opuesto, la luz del fuego atrapando los ángulos afilados de su rostro. Guardó silencio por un momento, agitando el líquido ámbar en su vaso. Te debo una disculpa, dijo finalmente, su voz tranquila. Estaba tan sorprendida que solo pude mirarlo fijamente. ¿Una disculpa? ¿Por qué? ¿Por permitir que el comportamiento de mi hijo llegara a este punto? ¿Por mi propia negligencia? Dijo, su mirada directa e inquebrantable. Vi su debilidad, su falta de carácter, durante años. Esperé que el matrimonio con una mujer de sustancia, una mujer como tú, lo atenuara, lo fortaleciera. Me equivoqué. No es deber de un cónyuge construirle la columna vertebral a un hombre. Dio un sorbo a su whisky. También me disculpo por mi distancia, mi frialdad. No fue personal. Después de que mi esposa, Catherine, falleciera,
Me sepulté en el trabajo. Me encerré en mí mismo. No es excusa, pero es la verdad. Te juzgué injustamente al principio, porque no eras como ella. Me tomó demasiado tiempo darme cuenta de que tu fuerza es simplemente de una clase diferente, más tranquila, pero no menos formidable. Miró el fuego, un destello de antigua pena en sus ojos. Catherine fue la verdadera arquitecta del éxito de esta familia. Era brillante, feroz. Vino de la nada, como tú. Luchó por su lugar aquí. Vio a través de las pretensiones de la gente y valoró solo una cosa: la integridad. Habría despreciado en lo que se ha convertido Owen, pero te habría admirado a ti. El cumplido, tan inesperado y tan profundo, me llegó al alma. Ser comparada favorablemente con la Santa Catherine Preston era algo que nunca había imaginado posible. Esta noche, continuó, volviéndose hacia mí, te enfrentaste a un ataque vil y humillante. Podrías haber gritado. Podrías haber huido. Podrías haberte disuelto en lágrimas. No hiciste nada de eso. Te mantuviste firme. Encontraste tu voz. Mostraste el acero que solo había vislumbrado antes. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su expresión seria. Owen ha tomado su decisión. Ha elegido un camino de engaño y debilidad. Ahora tú tienes una decisión que tomar. Hizo una pausa. Los mejores abogados del Estado están a mi disposición personal. Estarán a tu disposición mañana por la mañana. Se asegurarán de que recibas un acuerdo de divorcio tan generoso que Owen pagará la cena de esta noche por el resto de su miserable vida. Tu hogar aquí está seguro. No te faltará nada. Levantó una mano. Pero ese es el camino fácil. Una jaula dorada y cómoda. No muy diferente de la que has estado viviendo. Estoy proponiendo otra opción. Se me cortó la respiración. He visto tu trabajo con la fundación, dijo. Tus informes son meticulosos. Tus estrategias son perspicaces. Tienes un talento natural para la negociación y una empatía genuina que conecta con la gente. Una habilidad invaluable que no se puede enseñar. Owen ha demostrado que no es apto para asumir un papel de liderazgo en esta empresa. El puesto de directora ejecutiva de la Fundación Preston está, a partir de esta noche, vacante. Viene con un personal completo, un presupuesto operativo significativo y un asiento en la Junta Asesora Corporativa. Es un puesto real, Willa. Exigente. Y es tuyo si lo quieres. Me quedé sin palabras. No solo me ofrecía una red de seguridad. Me ofrecía un salvavidas, una carrera, un puesto de verdadero poder e influencia. Me ofrecía una oportunidad de construir mi propia vida a mi manera, con su total apoyo. ¿Por qué?, susurré finalmente. ¿Por qué harías esto por mí? Robert Preston me miró, y por primera vez no vi al temible patriarca o al despiadado CEO, sino a un hombre que buscaba asegurar su legado. Un legado del que su propio hijo había demostrado ser indigno. ¿Por qué?, dijo, su voz imbuida de una tranquila finalidad. Has demostrado que eres digna del nombre Preston, mucho más que mi propio hijo. Esta familia, esta empresa, necesita integridad en su corazón. Te necesita a ti. A la cálida luz del fuego, se forjó una nueva alianza, no de matrimonio ni de sangre, sino de respeto mutuo. La réplica de la noche se había asentado, y en su lugar se estaba sentando una base para un nuevo futuro. Mi futuro. Los 6 meses que siguieron a la cena fueron un torbellino de deconstrucción y reconstrucción. Mi antigua vida fue desmantelada con la eficiencia rápida y despiadada de una demolición controlada.
mientras que los planos para una nueva se elaboraron bajo la atenta mirada de mi improbable mentor, Robert Preston. El divorcio fue tan brutal y rápido como Robert había prometido. Owen, despojado de sus recursos corporativos y enfrentado al equipo legal personal de Robert, fue completamente superado. Intentó luchar, por supuesto. Su primer movimiento fue intentar pintarme como una manipuladora cazafortunas que había tramado poner a su padre en su contra. Era una narrativa tan ridícula frente a sus acciones públicas que no tuvo ninguna atracción. Sus abogados, dándose cuenta rápidamente de que estaban librando una guerra sin municiones ni financiación, le aconsejaron que llegara a un acuerdo. Los términos fueron devastadores para él. Perdió su reclamo sobre nuestro hogar conyugal. Su puesto en la empresa fue oficialmente rescindido, y una parte significativa de su fideicomiso personal fue desviada a mí como parte del acuerdo. Se quedó con una fracción de su antigua riqueza y una reputación completamente destrozada. Giselle, al enterarse de que su carismático y poderoso amante era ahora esencialmente un paria desempleado que vivía de una asignación disminuida, desapareció de su vida tan rápidamente como había aparecido. La última vez que supe de ella, se había mudado a Londres, ya en busca de un nuevo patrón. Los intentos de Owen de reconciliarse fueron patéticos. Envió mensajes de texto suplicantes, dejó mensajes de voz divagantes. Incluso apareció en la finca una tarde, con los ojos inyectados en sangre, rogándome que lo aceptara de nuevo y que hablara con su padre por él. Mirándolo entonces, despojado de sus trajes a medida y su arrogante fanfarronería, no sentí ira, ni siquiera lástima. No sentí nada. El hombre al que había amado, o el hombre que pensé haber amado, se había ido. En su lugar, había un extraño débil y hueco, y ya no tenía ningún poder sobre mí. Hice que los guardias de seguridad lo escoltaran fuera de la propiedad, y cambié mi número al día siguiente. Mientras el mundo de Owen se desmoronaba, el mío se construía sobre una base de roca sólida. Acepté la oferta de Robert, y en mi primer día como directora ejecutiva de la Fundación Preston, entré en una oficina con mi nombre en la puerta. Era aterrador y estimulante. Robert era un maestro exigente, pero brillante. No me mimaba, me desafiaba. Pasaba horas conmigo cada semana, examinando estados financieros, diseccionando estrategias de inversión y enseñándome la intrincada danza de la política corporativa. Nunca dejes que te vean sudar, me aconsejaría antes de una reunión importante de la Junta. Conoce tus números mejor que nadie en la sala. Tu competencia será tu armadura. Tenía razón. Al principio, me enfrenté al escepticismo de la vieja guardia de la Junta, hombres que me veían como el proyecto favorito del patriarca. Pero trabajé sin descanso. Conocía cada partida de mi presupuesto, cada detalle de cada propuesta. Presenté un plan estratégico de 5 años para la fundación, que era ambicioso pero respaldado por datos inquebrantables. Expandí nuestras iniciativas de caridad local a programas nacionales, centrándome en becas educativas para jóvenes desfavorecidos, un tema profundamente personal para mí. Lentamente, el respeto comenzó a reemplazar el escepticismo. Las palmaditas condescendientes en el brazo fueron reemplazadas por firmes apretones de manos. Mi relación con Robert se transformó. El miedo que alguna vez tuve por él fue reemplazado por un afecto y respeto profundos y duraderos. Se convirtió en la figura paterna que nunca supe que necesitaba.
Cenábamos juntos 2 veces por semana, no en el cavernoso comedor formal, sino en la pequeña y cálida biblioteca. Hablábamos durante horas, no solo de trabajo, sino de libros, política y nuestras vidas. Aprendí sobre el niño que creció a la sombra de un padre exigente, y él aprendió sobre la chica que soñaba con un mundo más allá de su barrio de Sevilla. Él llenó el vacío de un suegro distante, y, de alguna pequeña manera, creo que ayudé a aliviar la soledad de un viudo defraudado por su único hijo. Sophie, sorprendentemente, cambió. Después de presenciar la espectacular autodestrucción de su hermano y mi posterior ascenso, su animosidad se había convertido en un respeto a regañadientes. Vio que yo no era una amenaza para su posición, sino un activo para el legado de la familia. Una tarde, vino a mi oficina, y en un raro momento de vulnerabilidad, se disculpó por sus años de frialdad. Fue el comienzo de una amistad tentativa, pero genuina. Una fresca tarde de otoño, aproximadamente un año después de esa fatídica cena, fui la invitada de honor en una gala que celebraba la gran inauguración del ala pediátrica del hospital, financiada por Preston. Me paré en el podio, mirando un mar de caras: donantes, médicos, líderes comunitarios, y en primera fila, Robert y Sophie. Llevaba un deslumbrante vestido plateado, un color que había elegido yo misma, sintiéndome no valiente, sino segura. Hablé sobre el poder de la comunidad, sobre la responsabilidad de la riqueza y sobre dar voz a los que no la tienen. Mi voz no tembló. Sentí un sentido de propósito tan profundo que era casi abrumador. Al terminar mi discurso, la sala estalló en una ovación de pie. Mis ojos encontraron los de Robert entre la multitud. No sonreía su habitual sonrisa reservada. Estaba radiante, su rostro lleno de un orgullo tan puro y tan poderoso que se sintió como un abrazo físico al otro lado de la habitación. Más tarde esa noche, me encontró en una tranquila terraza con vistas a las luces de la ciudad. Catherine habría estado muy orgullosa de ti esta noche, Willa, dijo, con la voz embargada por la emoción. Gracias, Robert, dije, mi corazón lleno, por todo, por creer en mí, cuando ni siquiera yo creía en mí misma. Yo no te di tu valor, Willa, dijo, colocando una mano suave sobre mi hombro. Simplemente te despejé el camino para que pudieras verlo por ti misma. Nunca fuiste inútil. Eras un fénix, durmiendo en las cenizas. Solo necesitabas una razón para volar. Miré la ciudad resplandeciente, un paisaje de infinitas posibilidades. La jaula dorada era un recuerdo lejano. Las palabras crueles de una mujer amargada no eran más que un eco tenue. No era Willa, la esposa provinciana. No era Willa, el caso de caridad. Era Willa Preston, no por matrimonio, sino por mérito. Era la directora de la fundación. Era una amiga, una líder y una mujer que por fin, inequívocamente, había encontrado su propio valor. Y apenas estaba comenzando. Conclusión y llamada a la acción, CTAs. La historia de Willa es un poderoso testimonio de que nuestro valor nunca lo definen las palabras crueles de otros, sino nuestra propia resiliencia e integridad. Esa única noche horrible, que estaba destinada a ser su humillación máxima, se convirtió en su liberación. Destruyó un matrimonio tóxico y reveló un aliado inesperado que vio la fuerza que siempre tuvo. Ella pasó de ser una esposa silenciada por la inseguridad a una mujer que lidera con propósito, demostrando que la venganza más poderosa no es ruidosa y vengativa, sino silenciosa,
competente e innegable. Su historia es un recordatorio de que, a veces, nuestros mayores campeones aparecen de las formas más inesperadas, y nuestras heridas más profundas pueden convertirse en la fuente de nuestra mayor fuerza. Ahora te pregunto a ti, ¿qué te pareció la reacción de Robert? ¿Fue el acto de justicia perfecto para Owen y Giselle? Déjanos tus comentarios abajo y únete a la conversación. Si estás aplaudiendo el increíble regreso de Willa, por favor, dale me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite escuchar una historia de empoderamiento. Y no olvides suscribirte para más historias inolvidables de traición, justicia y triunfo final.